este espacio es ponernos a disposición de nuestros clientes y amigos para contestar las preguntas legales que pudieran tener. Good afternoon all, and thank you for joining us in this new edition of Sfera Recap. As we have said before, the purpose of this event is to be available for our clients and friends in order to answer any legal questions that you may have. If we have participants today that have a preference in English, please let us know by sending us a message in the chat option available at the bottom of your screen. Con ocasión de la situación que estamos viviendo con el COVID-19, acordamos llevar a cabo estos eventos todos los días a las 3 de la tarde para estar aún más disponibles para ustedes. También en estas sesiones participan otros colaboradores nuestros de Esfera para mantenerse actualizados. Además, dado el éxito que han tenido estos espacios, a partir de hoy también estamos transmitiendo por Facebook Live. Entonces pueden conectarse en adelante otros días a través de Facebook o por esta herramienta de Zoom si quisieran. Todavía no he recibido confirmaciones por el chat de que haya alguien que quisiera también escuchar la presentación en inglés y por lo tanto mientras procederemos solo en español. Pero nuevamente, if somebody prefers to use English or to listen to our comments in English, please let us know by sending a message using the chat option that Zoom has or Facebook so we can talk in both languages. Si tienen alguna pregunta sobre cualquier tema, nos la pueden enviar utilizando esa función de chat que les mencionaba o por Facebook y las iremos contestando en el orden en que se vayan recibiendo. No tienen que ser preguntas únicamente sobre la situación que estamos viviendo actualmente. Este espacio está programado para que dure aproximadamente 30 minutos y si al final quedaran preguntas sin responder por falta de tiempo, pues lo que queremos es que las anotaremos y les contestamos después las preguntas offline, de manera directa. Como les decía, no estamos limitados en este espacio a hablar únicamente de las medidas y normas que se han ido aprobando e implementando con ocasión de la crisis del COVID-19, sino que podemos atender cualquier consulta legal que pudieran tener sobre otros temas de relevancia para nuestros clientes. Solo necesitaremos que las escriban en el chat de Zoom o por Facebook. Además, en el espacio de hoy tendremos una presentación especial sobre los mecanismos de resolución alterna de conflictos y la crisis del COVID-19, que estará a cargo de nuestro director del Departamento de Litigio, José Schroeder. Nos acompañan en la llamada, además, especialistas en las diferentes áreas legales que atendemos en Esfera Legal, como es el área de impuestos, derecho laboral, corporativo, derecho administrativo, banca, migración, contratos, entre otros. Y todos ellos responderán a sus preguntas según la materia de que trate cada pregunta. Entre las noticias de actualidad del día de hoy, quisiéramos hablar un poco del sector turismo, que sin duda ha sido uno de los sectores que más ha sido golpeado por la crisis del COVID-19 y de manera más rápida. Muchos de nuestros clientes son empresas de ese sector y por eso la importancia de concentrarnos y hablar de este sector. La ministra de Turismo informó que ella y el gobierno han estado trabajando muy intensamente para implementar medidas que permitan en lo posible alivianar el gran golpe que esta industria ha tenido a raíz del COVID-19. Y entre esas medidas han anunciado varias, algunas ya se han puesto en práctica. En primer lugar, todo lo que tiene que ver la relación con la Caja del Seguro Social, la ministra de Turismo ha intentado que se permitan cuotas diferenciadas ante la Caja del Seguro Social por jornadas efectivamente trabajadas, además de readecuación de deudas que pudieran tener las empresas del sector turismo y el otorgamiento a esas empresas de facilidades en arreglos de pago. También la ministra de Turismo ha estado trabajando muy de cerca con la ministra de Trabajo para que las empresas del sector turismo puedan tener una especie de fast track o aceleración para obtener la autorización de suspensión de contratos de trabajo con sus empleados. También se han abogado por medidas fiscales para facilitar a estas empresas el pago de impuestos y de hecho ya se aprobó el sábado anterior una ley, la ley de alivio fiscal, que no solo beneficia a las empresas del sector turismo, sino en general a todas las industrias.
También la ministra de Trabajo ha estado muy de cerca con el sistema bancario nacional para que los bancos les den facilidades de pago de crédito a las empresas del sector turismo y permitan la renegociación de algunas de las condiciones, porque claramente están sufriendo un problema de flujo de caja muy intenso. Y finalmente, se autorizó el uso de dineros que hay en un fondo de MIPYMES, de pequeñas y medianas empresas, para otorgarle a las empresas de turismo créditos blandos que les permitan también enfrentar esta difícil situación. Vamos a seguir muy de cerca las noticias y medidas en el sector turismo y les estaremos informando a nuestros clientes de cualquier aprobación o medida o regulación que se vaya implementando y que pudiera facilitarles sus operaciones. Como les decía, hoy tenemos con nosotros a José Schroeder. José es abogado director del Departamento de Litigio de Esfera Legal. Con José vamos a conversar el día de hoy un poco de la importancia del uso de medidas alternativas de conflicto con ocasión de la crisis del COVID-19 y la dificultad para cumplir con obligaciones contractuales a las empresas y personas. Claramente, toda esta situación ha dificultado mucho en general la operación regular de las empresas y por lo tanto sus obligaciones contractuales corren riesgo de no poder ser cumplidas. Antes de iniciar o entrar en un conflicto judicial o arbitral, y es parte de lo que José nos hablará, pues la recomendación siempre es el uso de medidas o procesos alternativos. Así que le vamos a dar la palabra a José para que nos presente el tema. Les recuerdo que quien tenga preguntas las puede hacer a través de la opción de chat que tiene Zoom o a través de Facebook Live, también escribiendo las preguntas y las vamos a ir contestando. Desde ahora pueden empezar a lanzar sus preguntas, no solo del tema que va a presentar José, sino cualquier otro tema del que quisieran que conversemos en esta edición de Esfera Recap. Adelante, José. Muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes a todos los que están participando y quería felicitarte a vos y a la gente que ha estado atendiendo las consultas estos últimos días por las presentaciones y por la ayuda que están prestando para tratar de salir todos juntos de una forma lo más saludable posible a esta crisis. Y hablando de crisis, yo quería conversar sobre este tema porque a raíz de la crisis económica y la crisis que resulta de que todo el mundo se le esté instando a quedarse en casa a nivel global y a nivel nacional, pues están dando una serie de conflictos entre una serie de actores que están vinculados por relaciones jurídicas. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, que casi todos los entes que están teniendo relaciones jurídicas entre ellos están teniendo conflictos porque algunos no pueden pagar sus obligaciones dinerarias y otros no pueden cumplir sus obligaciones de prestar un servicio o proveer un producto. Y quería ejemplificar, pues ya hemos visto en los días pasados conflictos entre el Estado y los ciudadanos en cuanto al pago de impuestos. Hay medidas del gobierno para que a corto plazo los ciudadanos tengan posibilidades de pagar sus impuestos en fechas no usuales, pagar menos impuestos, las cuotas de la caja, que son cargas para fiscales, también están siendo reducidas en ciertos casos. Hay conflictos entre los patronos y los trabajadores que ya se han discutido en días pasados y que se está tratando de solventar el asunto mediante las figuras que ya se han visto de suspensión de contratos y de reducción de jornadas. ¿Qué es lo que se está tratando con todo eso? Reducir el conflicto que existe entre patrono y trabajador, dado que si el patrono no va a tener dinero para pagarse, se va a crear un conflicto porque va a tener que cesar a un trabajador que si no fuera por esta crisis no estaría en necesidad de despedirlo.
Entonces, la suspensión permite mantener la relación y la reducción de jornadas permite mantener la relación sin la necesidad del despido. Hay conflictos entre desarrolladores de proyectos inmobiliarios y los profesionales que han contratado para llevar a cabo esos desarrollos. Montones de proyectos en proceso de construcción, en proceso de desarrollo, se han parado por la incertidumbre, por la falta de liquidez, por el mismo hecho de que haya muchos trabajadores que tengan que quedarse en casa, no hay préstamos, el mismo acceso a entidades gubernamentales que se está tratando de hacer en línea, en muchos casos no se ha podido. Entiendo que algunas municipalidades todavía no tienen permisología en línea, entonces no se pueden presentar planos y solicitar permisos ante estas entes. Hay conflictos entre proveedores y comerciantes, hay conflictos entre bancos y clientes, por supuesto, montones de clientes que no van a poder pagar las cuotas de sus créditos, la tarjeta de crédito, el contrato de leasing. Y por supuesto, algo que está muy de moda y que se está hablando mucho porque hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, son conflictos entre los propietarios y los inquilinos. Y vemos que el Estado está haciendo grandes esfuerzos en dos áreas que son básicas para poder vivir las personas, que son tener trabajo, tener vivienda. Por eso es la iniciativa tan importante que están planteando de que se congelen los desahucios durante 3 meses. Este es un proyecto de ley que todavía no ha sido dictaminado, o por lo menos todavía no ha sido votado, y lo que pretende es evitar los conflictos entre los inquilinos y los propietarios, indicando, bueno, durante 3 meses no se va a poder desahuciar y depende de cuál proyecto se vea, esos montos se pasarán a un momento posterior dentro de la relación contractual, para así evitar, por supuesto, que muchísima gente que pierde su trabajo también pierda su vivienda. Entonces, existe un efecto dominó entre todas las actividades económicas que van afectando. Al perder trabajo, la gente no puede pagar los créditos, no puede pagar el alquiler, no puede hacer compras. Los comerciantes a los que nos hacen compras, que muchos tienen que cerrar. Además, si no tienen clientes, no pueden pagar a sus proveedores y también a su vez no pueden pagar a los bancos y después no van a poder pagar al Estado los impuestos. El énfasis de lo que quería comentar con ustedes es que en Costa Rica existen una serie de posibilidades de resolver estos conflictos de la manera más pacífica posible antes de llegar a un litigio. Nosotros en Esfera y en el departamento que yo manejo nos dedicamos al litigio, pero nuestra filosofía siempre ha sido que hacemos todo lo posible para que el cliente no tenga que llegar a una etapa de litigio, a una etapa judicial o arbitral, y tratar de que el conflicto, la disputa, se resuelva de la manera pacífica y en que las dos partes se sientan satisfechos, dado que los conflictos judiciales y arbitrales son largos, son costosos y muchas veces una de las dos partes se siente que hubo una injusticia al final. Claro, una vez que ya hay que ir a litigio, nos dedicamos totalmente a defender los intereses de nuestro cliente, pero tenemos que ser fieles con el cliente, también diciendo, evite el litigio hasta donde sea posible para que se afecte de la manera menor posible su negocio y sus intereses. Entonces, el primer punto que se debe considerar es simplemente mantener el diálogo entre las partes. Que sea casi que una disciplina, no corten la comunicación, sea inquilino y dueño de la propiedad, sea proveedor
y comerciante, desarrollador e ingeniero o arquitecto y cualquier otra relación contractual que haya, no pierdan ese diálogo, no corten la comunicación. Segundo, especifique y defina muy bien cuáles son los problemas que usted quiere resolver. A veces una de las dos partes o las dos asumen cuál es la posición de su contraparte, lo que ocasiona que el conflicto se mantenga o no se pueda resolver por simplemente malentendidos. Un tercer punto es hablar directamente y aclarar la situación sin miedo, pero por supuesto sin agresividad tampoco. Mucha gente está en problemas muy serios económicos, pero hasta donde se pueda conversar y hablar directamente y hasta donde se pueda sin emoción, se puede lograr que el conflicto se aclare de manera pacífica. Y además, por último, abra un espacio para ese diálogo. Siéntanse a conversar, tómense un café, vayan a almorzar o hagan una reunión, tengan una conversación por teléfono, pero mantengan abierto esa posibilidad de diálogo. Esto es una negociación, todo lo hacemos como parte de nuestra vida cotidiana y debemos retomarlo para este tiempo de conflicto, dado que vamos a toparnos con todo tipo de situaciones en que en este momento no solo para cuestiones del negocio, sino para cuestiones emocionales hasta en la casa, como hemos visto que se han aumentado los conflictos de violencia doméstica. Entonces, lo más importante es mantener abierta la negociación, mantener abierto el diálogo y estar dispuesto hasta cierto punto a no obtener el 100% de lo que uno quiere. El ejemplo de esto va a ser difícil que la totalidad de los propietarios de inmuebles de alquiler puedan lograr que todos sus inquilinos les paguen al 100% y el día en que se pactó. Y el inquilino dice, no tengo salario, perdí el trabajo. El dueño del inmueble, hay que tener esa empatía para saber, el dueño del inmueble tiene otras obligaciones, tiene que pagar tal vez un préstamo con el cual compró el inmueble, tiene que pagar los impuestos relacionados con el inmueble, hacer reparaciones y en muchísimos casos en Costa Rica hay gente que tiene alquiler 1, 2, 3 propiedades y es de lo que vive. Entonces, esa empatía entre lo que está ocurriendo entre las dos partes es parte de lo que tiene que tomarse en cuenta en la negociación. Es importante tomar en cuenta que una vez que esa negociación no llegue a un buen fin, que no se llegue a un acuerdo, existen otros métodos que están previstos en nuestra legislación para promover que ese diálogo no acabe. Entre ellos están la mediación y la conciliación. Mediante la mediación, la ley lo que ha creado es una serie de profesionales entrenados, certificados, que están dispuestos a intervenir de forma imparcial para promover que las partes lleguen a un acuerdo. Entonces, los insto antes de llegar a una disputa judicial o a romper la relación contractual, a llegar a esa segunda etapa de mediación y contactar a su abogado o contactar a un mediador, que hay muchos disponibles en los centros de conciliación que están abiertos en el país, que el Ministerio de Justicia tiene la lista, y son profesionales que se sentarán con las partes de manera imparcial, hablarán primero con una, hablarán con otra, entenderán de forma objetiva la problemática y tratarán de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo que permita evitar el conflicto y, de nuevo, que permita mantener la relación
contractual, la relación de negocios, dado que eso es uno de los objetivos primordiales que se están dando acá. Al igual que conversamos antes de que las medidas para las relaciones laborales y patronales se han dado para que no se causen despidos, la idea aquí es que este momento de crisis y de incumplimientos no resulten en muchísimas relaciones contractuales que podrían haberse mantenido y que al final terminen destruidas por esta situación, a pesar de que eso cause todavía un mayor daño al comerciante, al propietario, al inquilino, al proveedor, al ingeniero, etc. Entonces, les recomiendo sigan adelante con la negociación. Puede ser a través de un mediador. Y existe también otra figura que es la del conciliador, que también va a promover este tipo de acercamientos y de negociaciones y el resultado de esa conciliación además va a ser un documento jurídico vinculante para las partes. O sea, un nuevo contrato entre las partes que puede enmendar el contrato anterior o la relación anterior y que las partes tendrán la seguridad jurídica de que el acuerdo conciliatorio formal en un centro de conciliación va a ser igual de vinculante que cualquier otro contrato que hayan firmado en otro lado. Entonces, los insto de nuevo, y dado que el tiempo es corto, a que sigan hablando, sigan comunicándose, sigan dialogando, sigan con esos espacios de comunicación, no los corten, y si es necesario recurran a estos métodos alternativos para la resolución de disputas, que van a ser cada vez más importantes porque lo menos que queremos es llenar los tribunales de demandas relacionadas con incumplimientos a raíz de este conflicto que se resolverán en muchísimos meses o años y que causarán un mayor daño posiblemente a las partes y al país y a nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación. Te agradecemos mucho. A manera de resumen ejecutivo, digamos, pues es claro que esta situación del COVID-19 y las medidas o la paralización de nuestra economía está generando muchas presiones en las empresas y personas y eso, por supuesto, dificulta el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cualquier naturaleza. Ese es el primer punto. Hay que estar conscientes de que esta situación afecta a todas las partes del contrato, ¿verdad? No solo a unos. Y por lo tanto, la primera recomendación es sentarse a negociar con su contraparte. Como decimos popularmente los abogados, es mejor un mal arreglo que un buen pleito y por lo tanto la negociación directa entre las partes es importante. Pero sí, por distintas razones las partes no se pueden poner de acuerdo. Como José mencionaba, existen centros de resolución alternativa de conflictos que facilitan las figuras de mediadores y conciliadores, que son personas que pueden ayudarle a las partes a ponerse de acuerdo y llegar a un arreglo conciliatorio que les permita evitar un litigio o un arbitraje largo que no les permitiría resolver rápidamente su situación. Así que muchas gracias, José. No nos han mandado preguntas de momento por el chat, así que le vamos a dar la palabra un momento a Pablo González. Pablo es nuestro abogado especialista en derecho tributario y nos va a presentar brevemente las medidas que el gobierno ha implementado y la Asamblea Legislativa en la aprobación de una ley para facilitarle a las partes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Adelante, Pablo. Buenas tardes. Bueno, básicamente, y para hacer un resumen de lo que hemos venido hablando estos días, las medidas que ha tomado el gobierno son provisionales y ya han venido sosteniendo que pueden ampliarse, incluso no solo en el plazo, sino también en alcance. La principal medida que tenemos a menos plazo de cumplimiento sería que a partir del mes de abril, mayo y junio, los alquileres comerciales estarán exentos de IVA, es decir,
Sin ninguna gestión, el dueño del inmueble, cuando reciba el alquiler por parte del inquilino, automáticamente no va a cargar el IVA en ese mes de abril, mayo y junio. Otra medida importante es a partir del segundo pago parcial de este año que vence en junio, este pago también queda eliminado. Lamentablemente no incluyeron dentro de la moratoria el pago parcial que vence ahora en marzo y ese se deberá pagar de manera ordinaria y el no pago de este pago parcial en marzo acumula intereses. Otra medida va a ser la posibilidad de pagar el IVA hasta fin de año sin intereses y esto puede hacerlo mediante un pago de contado o estableciendo un arreglo de pago. Otra medida también sería respecto de aranceles, a partir del mes de abril, mayo y junio, toda importación podrá ser nacionalizada sin aranceles ni impuestos y podrá pagar el importador este impuesto y aranceles hasta el 31 de diciembre sin ninguna penalidad. Otros impuestos como patentes y propiedad no han sido objeto de ninguna moratoria y se mantienen las fechas de vencimiento. También el tema sobre ganancias de capital se mantiene vigente y si yo vendo un bien inmueble en esta época y a partir de ahora a 3 meses, el impuesto debo cancelarlo con normalidad. No hay ninguna moratoria respecto a esos impuestos. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Vamos a darle ahora, perdón, hay una pregunta. ¿Cómo procede en el caso si el patrono se acoge a la reducción de jornada y esta persona tiene rebajos por medio de la planilla de embargo salarial o pensión alimenticia? Le vamos a dar la palabra para responder a esta pregunta en materia laboral a Erika Barrantes. Erika es nuestra abogada especialista en derecho laboral y podrá aclararnos cómo es que funciona en este caso, cómo se aplica la ley en este caso. Adelante, Erika. Bueno, muy buenas tardes. En principio, habría que analizar el caso para ver en cuánto quedaría el salario y cuánto es el porcentaje de reducción de jornada que se aplicó. Pero es posible que aún y cuando el porcentaje sea de un 50%, el salario que quede para ese trabajador no alcance para aplicar embargo alguno. Entonces, en ese caso, recomiendo a las empresas analizar de manera individual el caso de los trabajadores que tengan embargos de pensión alimentaria e incluso también a nivel de cobro judicial, porque si no existe salario embargable para determinado mes en razón de la reducción de la jornada, es importante preparar un escrito al juzgado para comunicar la situación. Muchas gracias, Erika. Todavía nos quedan unos minutos y le vamos a dar entonces la palabra a Alejandra Salazar. Alejandra es especialista en derecho contractual. El tema que Alejandra nos va a hablar está muy relacionado con la presentación que hizo José Schroeder en cuanto a incumplimientos contractuales y negociaciones, porque precisamente esta situación que estamos viviendo todos lo que hace es que genera impedimentos legales o impedimentos prácticos para cumplir con las obligaciones contractuales. Y hay figuras legales que nuestro Código Civil regula de manera expresa en este tipo de situaciones. Así que adelante, Alejandra, y nos comentas del caso fortuito y la fuerza mayor. Gracias. Buenas tardes a todos. Como lo bien indicaba don José y don Eric, el caso fortuito y la fuerza mayor se encuentran regulados en nuestro Código Civil. Son causales eximentes de responsabilidad y esto permite al obligado dejar de cierta forma de cumplir con sus obligaciones contractuales. La emergencia del COVID-19, como hemos dicho anteriormente, podría ser considerada como un caso fortuito fuerza mayor, ya que la autoridad gubernamental ha emitido órdenes de carácter obligatorio que pueden restringir o limitar la operación regular de las empresas. Sin embargo, antes de que se dé algún tipo de incumplimiento, es recomendable revisar los contratos firmados, esto con el fin de determinar si es posible una renegociación o llegar a algún tipo de arreglo o conciliación, si se pueden aplicar potenciales indemnizaciones en caso de incumplimiento. También hay algunos contratos que tienen cláusulas penales, entonces se podría valorar si aplican estas cláusulas, si procede alguna suspensión temporal del contrato o si se podría aplicar alguna póliza de seguros. Como bien lo indicaba don José, en tema de arrendamientos,
Hay un proyecto actualmente que se discute en la Asamblea, sin embargo, no ha sido aprobado. Este proyecto lo que busca es dar un plazo para que las personas que hayan sido despedidas o se les haya reducido la jornada o estén desempleadas puedan mantenerse en sus hogares, o una empresa que está en una situación económica difícil pueda mantener el local sin necesidad de que pague el alquiler o bien pagando una suma mínima de alquiler. Sin embargo, esto aún está en proceso de discusión en la Asamblea. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos otra pregunta. Estamos casi al final de nuestro evento de hoy, pero por supuesto podemos continuar si hubieran más preguntas. Es en materia laboral y por lo tanto le vamos a dar la palabra a Erika Barrantes nuevamente para que nos ayude con la consulta. ¿Cómo procede la presentación de la planilla ante la caja si el patrono se acoge a la reducción de la jornada? Y de la misma manera, ¿cómo se paga esa planilla? Ok, muy buenas tardes nuevamente. En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, efectivamente solo se va a cotizar o solo se va a reportar sobre el salario que tenga ese trabajador por el periodo determinado para la reducción de la jornada. Entonces, si su salario es de 800,000 colones y se reduce a un 50%, quedando 400,000, se van a aplicar las cargas sociales y demás solo por el salario de los 400,000 colones. Entonces, así es como se tiene que reportar. En caso de que exista sobre la segunda pregunta, alguna prórroga sobre el tema de reducción de la jornada, se debe continuar aplicando de la misma manera. Muchas gracias, Erika. Y con esto, pues, llegamos al final de nuestro espacio del día de hoy de Esfera Recap. Les agradecemos mucho a todos por su participación y les recordamos que este evento y este espacio lo tenemos todos los días a las 3 de la tarde, abierto para que ustedes nos hagan todas las consultas y se mantengan informados. Siéntanse en libertad de compartir la invitación con quien ustedes gusten y pueden participar cualquier persona. Al registrarse, ustedes nos dejaron sus datos de contacto y por lo tanto, con esos datos vamos a poder enviarles material útil para que puedan utilizarse, sobre todo en estas épocas complicadas. Les compartimos también en la pantalla nuestros correos electrónicos, nuestros datos de contacto y por lo tanto pueden hacernos sus consultas de manera directa también a través de nuestros correos electrónicos. Así que muchas gracias y estamos a sus órdenes. Nos vemos mañana. Hasta luego.